Página 27. Mejor nunca haber nacido, el daño de llegar a existir, por David Benatar, 2006. Capítulo 1. 1.3. Esquema del libro. En el resto de esta introducción, proporcionaré un resumen del resto del libro y ofreceré algunas pautas a los lectores. Los capítulos segundo y tercero constituyen el corazón del libro. En el capítulo 2 argumentaré que llegar a existir es siempre un daño. Para hacer esto, mostraré primero que llegar a existir es a veces un daño, una afirmación que la gente común aceptaría fácilmente pero que debe ser defendida contra un famoso desafío filosófico. El argumento de que llegar a existir es siempre un daño se puede resumir de la siguiente manera: tanto las cosas buenas como las malas les suceden solo a aquellos que existen. Sin embargo, existe una asimetría crucial entre las cosas buenas y las malas. La ausencia de cosas malas, como el dolor, es buena aunque no haya nadie que disfrute de ese bien, mientras que la ausencia de cosas buenas, como el placer, es mala solo si hay alguien que está privado de estas cosas buenas. La implicación de esto es que evitar el mal por no existir nunca es una ventaja real sobre la existencia, mientras que la pérdida de ciertos bienes por no existir no es una desventaja real sobre no existir nunca. En el tercer capítulo argumento que incluso las mejores vidas no solo son mucho peores de lo que la gente piensa, sino que también son muy malas. Con este fin, argumentaré primero que la calidad de la vida no es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Determinar la calidad de vida de una persona es un asunto mucho más complicado. Luego discutiré 3 puntos de vista sobre la calidad de vida: puntos de vista hedonistas, puntos de vista de satisfacción del deseo y puntos de vista de lista objetiva, y mostraré por qué la vida es mala independientemente de cuál de estos puntos de vista se adopte. Finalmente, en este capítulo, describiré el mundo de sufrimiento que habitamos y argumentaré que este sufrimiento es uno de los costos de producir nuevas personas. Los argumentos del tercer capítulo, por lo tanto, proporcionan motivos independientes incluso para aquellos que no están persuadidos por los argumentos del segundo capítulo para aceptar la afirmación de que llegar a existir es siempre un grave daño. En el cuarto capítulo argumentaré que no solo no existe el deber de procrear, sino que existe el deber moral de no procrear. Esto parece entrar en conflicto con un derecho ampliamente reconocido a la libertad de procreación. Examinaré este derecho y sus posibles fundamentos, argumentando que se entiende mejor como un derecho jurídico y no moral. Por lo tanto, no hay conflicto necesario con el deber moral de no tener hijos. Luego paso a la cuestión de la discapacidad y la vida injusta. Consideraré varios argumentos sobre los derechos de las personas con discapacidad y mostraré cómo mis puntos de vista, curiosamente, prestan apoyo a estos argumentos contra sus oponentes habituales, pero al final socavan los puntos de vista tanto de los derechos de las personas con discapacidad como de sus oponentes. A continuación, me referiré a las implicaciones de mis puntos de vista para la reproducción asistida y artificial, antes de concluir con una discusión sobre si producir niños los trata como meros medios. En el quinto capítulo, mostraré cómo la combinación de puntos de vista típicos a favor de la elección sobre el estado moral del feto con mis conclusiones sobre el daño de llegar a existir produce una visión pro muerte del aborto. Más específicamente, argumentaré que si los fetos en las primeras etapas de gestación aún no han llegado a existir en el sentido moralmente relevante, y llegar a existir es siempre un daño, sería mejor si abortáramos fetos en esas primeras etapas. A lo largo del camino distinguiré 4 tipos de interés y preguntaré cuál de ellos es moralmente significativo, discutiré la cuestión de cuándo comienza la conciencia y luego defenderé mis puntos de vista y los que están a favor del aborto frente a los desafíos más interesantes, los de Richard Hare y Don Marqués.
El sexto capítulo examinará dos conjuntos de preguntas relacionadas, las relativas a la población y las relativas a la extinción. Las preguntas de población son preguntas sobre cuántas personas debería haber. Las preguntas sobre la extinción son preguntas sobre si la futura extinción humana es de lamentar y si sería peor si la extinción humana llegara más temprano que tarde. Mi respuesta a la pregunta sobre la población es que, idealmente, no debería haber más personas. Sin embargo, consideraré argumentos que podrían permitir una extinción gradual. Al responder a la cuestión de la extinción, sugeriré que aunque la extinción puede ser mala para quienes la preceden, particularmente para quienes la preceden inmediatamente, el estado de extinción humana en sí no es malo. De hecho, argumentaré que sería mejor, en igualdad de condiciones, si la extinción humana ocurriera más temprano que tarde. Además de estos argumentos de interés general, también mostraré cómo mis puntos de vista resuelven muchos problemas bien conocidos en la teoría moral sobre el tamaño de la población. Aquí el foco estará en la cuarta parte del libro de Derek Parfit, Reasons and Persons, que muestra cómo mis puntos de vista pueden resolver el problema de la no identidad, evitar la conclusión absurda y el problema de la mera suma, y explicar la asimetría. En el capítulo final trataré una serie de cuestiones. Consideraré la cuestión de si la inverosimilitud de mis conclusiones cuenta en contra de mis argumentos y argumentaré contra la insistencia optimista de que debo estar equivocado. Demostraré que mis argumentos no son tan incompatibles con el pensamiento religioso como mucha gente podría pensar. Examinaré preguntas sobre la muerte y el suicidio. Más específicamente, argumentaré que uno puede pensar que llegar a existir es siempre un daño sin tener que pensar que continuar existiendo es siempre peor que la muerte. Por lo tanto, la muerte puede ser mala para nosotros incluso si llegar a existir también es malo. De ello se deduce que el suicidio no es una implicación inevitable de mi punto de vista, aunque puede ser una respuesta posible, al menos en algunos casos. Finalmente, la conclusión mostrará que, aunque la visión antinatalista tiene motivaciones filantrópicas, existen argumentos misántropos muy convincentes para la misma conclusión. Página 29.